Según nuestro texto guía, el autor Chillingworth, él hace una clasificación para este tipo de rehabilitaciones protésicas fijas unitarias y él las divide según la extensión en coronas parciales y en coronas completas. Dentro del renglón de las coronas parciales, pues encontramos entonces que están las coronas tres cuartos, ¿sí? Y tres cuartos, a que me refiero a que la preparación sobre ese remanente se va a ajustar a un 75% de la corona clínica presente en el diente. ¿Ok? Es decir, va a revestir de manera parcial en un 75% la corona, el remanente de la corona clínica. En el caso de las preparaciones para corona 7 octavos, las 7 octavos por lo general es para molares, ¿sí? Y si se fijaron en la foto que les envié, pues básicamente era una preparación donde se buscaba resguardar, como quien dice, una cúspide que quedaba presente, ¿verdad? Junto con su flanco vestibular, pero sin embargo, creo que la preparación era demasiado amplia y la estética ahí estaría comprometida. Entonces, por eso se dejaron de hacer las preparaciones 7 octavos para poder trabajar con las coronas completas, que obviamente les va a conferir al diente mayor retención, mejor soporte y una estabilidad adecuada. ¿Ok? Cosa que a largo plazo las 7 octavos no te iban a garantizar. ¿Ok? Está la media mesial, que es una preparación también parcial que toma la mitad de la superficie oclusal del diente y se extiende hacia la porción mesial de la superficie mesial de ese diente, es decir, reviste un 50, un 60% en esas coronas. O sea, tiene un comportamiento parecido a una incrustación, mas no es una incrustación. Luego tenemos las coronas completas, donde Chillingworth habla de que ellas pueden ser de cobertura total, ¿sí? Donde el revestimiento puede ser, según el material, ¿verdad? Ella va a revestir completamente el diente y puede ser de porcelana, ¿sí? Pura, como en el caso de las estéticas para el sector anterior, de disilicato de litio, ¿sí? O de circonio. Están las combinadas, donde hablamos de que hay un núcleo o estructura primaria que vendría siendo la cofia o coping, que va a estar en contacto con lo que es el muñón, ¿sí? Y sobre esa estructura, que dependiendo de la naturaleza, si es una corona netamente libre de metal o metal free, como también se le llama, la cofia puede ser de circonio, puede ser de porcelana feldespática y el revestimiento superior en las de porcelana feldespática, pues puede ser de la misma porcelana, pero un tono más translúcido. Y en el caso de las coronas de circonia revestida con porcelana, pues este tipo de porcelana tiene unas características específicas que le van a permitir revestir de manera efectiva esa cofia de circonio. ¿Ok? Hay ciertos escenarios donde el paciente tiene un patrón oclusal muy limitado y el grado de apertura o la corona el remanente es muy pequeño y no hay espacio para colocar revestimiento completo en oclusal de porcelana y, como vieron en la imagen anterior, pues se hace una corona con recubrimiento de un 80%, es decir, de las 4 paredes que circundan la corona, pero la superficie oclusal pues se deja en metal, dándole la anatomía como tal. ¿Ok? Es un material del cual están elaboradas las coronas, ¿verdad? Se dice que las coronas pueden ser de metálicas, como yo les expliqué, que podían ser de acero inoxidable o de oro, aleaciones preciosas o semipreciosas, pueden ser acrílicas, ¿sí? Pueden ser de resinas modificadas, esos son los cerómeros, pueden ser de porcelana pura, que ya también les dije, puede ser de circonio pretó, que es llamado también circonio monolítico, y están las combinadas, que son las que ya les mencioné, que pueden ser de metal cerómero, circonio porcelana o puede ser metal porcelana. ¿Sí? Y vamos a conversar brevemente con lo que es una corona parcial, es una restauración protésica fija
cuya extensión es de 2 o más. Tillmans, en su libro Tratado de Prostodoncia Fija, refiere que generalmente las superficies del diente que se recubren con este tipo de restauración o coronas parciales, las paredes que se resguardan son lingual o palatina, las superficies proximales, es decir, mesial y oval o incisal. ¿Ok? Vamos a ver unas imágenes ahorita. Fíjense entonces cuáles son las indicaciones que tienen las coronas parciales. Ellas están indicadas cuando tiene suficiente remanente intacto, ¿verdad? Tienen restauraciones mínimas donde las cúspides funcionales pudieran estar comprometidas. Y ustedes dirán, ajá, pero entonces una incrustación pudiera comportarse de la misma manera que una parcial. Sí, pudiera darse, pero el punto es que para denominar este tipo de restauración corona parcial y diferenciarla de una incrustación, fíjense que la diferencia estriba, y si se fijan en la imagen que ven ahí, es que la terminación cervical para las coronas parciales queda o se hace a nivel del tercio cervical, mientras que las terminaciones del hombro para las incrustaciones, para cualquier tipo de incrustación, pues recae es a nivel del tercio medio de la superficie que se está preparando. ¿Vamos claros hasta ahí? Básicamente en eso es que radica y una preparación para una corona parcial. ¿Ok? Otro aspecto importante es que los dientes están indicadas en dientes con longitud de corona clínica que se ubica dentro del promedio, es decir, donde tengo suficiente tejido coronal, como vemos ahí, solo que por alguna fractura, pues se ha tenido que hacer una ligera modificación y la extensión se hizo hasta el tercio cervical. ¿Ok? Dientes que presentan una forma anatómica normal de la corona sin excesiva constricción cervical, ese es el caso de los dientes triangulares. No sé si ustedes han visto fotografías clínicas de pacientes que tienen ese tipo de dientes, donde el contorno cervical es muy angosto y a nivel del tercio e incisal el diente tiende ancho. Entonces, sobre todo para el sector anterior, los pacientes no les gusta de esta manera y porque se sugiere hacer coronas parciales, ¿verdad? Que son los mismos laminados. Pero para los dientes con deficiencias de forma y reforzamiento del sustrato, pues la conducta ideal sería colocar una corona parcial, ¿ok? El diente anterior, es decir, el ancho en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, pero si se asocian a las anteriores, pues ellas están indicadas. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuándo se contraindica colocar una corona parcial? Pues básicamente cuando tenemos acá alto índice de caries y de restauraciones que están presentes de gran extensión, de gran amplitud, donde la posibilidad de que se vulnere la integridad de ese remanente, pues, y de las posibilidades de que se fracturen por el impacto masticatorio o se fisuren o se despeguen, ¿verdad? O pierdan adhesividad, precisamente la gran controversia es que no se deben colocar coronas parciales en dientes con este tipo de características, ¿ok? Hay dientes con restauraciones amplias, es recomendable entonces en lugar de una corona de revestimiento completo, ¿ok? En pacientes que tienen proceso de abstracción cervical profunda, es decir, aquellos pacientes bruxones o con una técnica o que ingieren alimentación alta en alimentos avinagrados o embutidos, pues lo ideal sería una corona completa en lugar de una corona parcial. ¿Ok? En dientes con una extensión completa,
Y en esto que ya les dije, dientes que son triangulares y que presentan un periodonto reducido. ¿Ok? Vamos bien hasta los momentos. Dime 2 minuticos profe. que voy a meter algo en el horno, ya va. Listo, era que estaba preparando un pan y lo estaba metiendo en el horno. Ok, bueno, entonces seguimos. Las coronas parciales, ¿qué ventajas tienen? Siguiente. Las ventajas que ofrecen las coronas parciales en relación con las coronas totales. Pues obviamente estamos ahorrando estructura dental, estamos tendiendo a hacer preparaciones más conservadoras, ¿sí? Porque no necesitamos desgastar más, sino preparar en función a la zona que está más vulnerable, ¿sí? Por lo general, las terminaciones cervicales no se extienden hacia el surco cervical, es decir, que para coronas parciales, como vimos en la imagen hace ratico, pues vuelvo a reiterar, las preparaciones tienden a quedarte o al ras del borde libre de día o ligeramente supragingival, es decir, 0,5 milímetros por encima del borde libre. Es decir, podemos trabajar con esas preparaciones, algo parecido a la altura que se debe dar cuando se están haciendo las preparaciones para cariño. ¿Ok? Por tener caras abiertas, es decir, caras que quedan normales, que quedan sanas, que no meritan ser preparadas, la corona parcial constituye una rehabilitación más fácil de cementar de manera correcta, es decir, corremos con un menor riesgo de fracaso dentro de la fase de cementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir lograr una mejor y de la extensión de la presión, nos permite entonces deslizar una vez cementada, posicionado la restauración con el cemento, pues nos permite remover de manera efectiva el excedente de cemento que ocurre a través de los márgenes de la preparación, haciendo que el sellado marginal pues quede lo más preciso posible y el riesgo de filtración de los márgenes pues sea prácticamente nulo. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué parciales? Que es como vemos no retentiva como la corona Wiener. Cuando estamos hablando corona Wiener es la completa, ¿ok? Y se limita el metal a utilizar. Fíjense acá, yo tuve un estudiante hace bastante tiempo, creo que era de la 20 o de la 21, que tuvimos la oportunidad de desarrollar con su paciente, que era su tío, este tipo de preparación que ven en la imagen acá. El paciente tenía pérdida de la cara palatina por bruxismo, la dimensión vertical, los dientes posteriores no lo tenía. Rehabilitamos el sector posterior con PPR y adelante a nivel de los caninos, ambos caninos habían perdido parte de lo que es la dentina que resguarda y estábamos medianamente próximos a lo que era la cámara pulpar y decidimos, como tenía buen soporte de dentina sana en el resto del tejido y el esmalte también estaba bien consolidado, pues hicimos este tipo de preparaciones y colocamos 2 coronas parciales metálicas y gracias a Dios el resultado, porque fue ahí también iba un apoyo para el PPR y el caso es muy bonito, de verdad que valió la pena. Por eso les digo que se limita muchas veces cuando hacemos coronas parciales desde el punto de vista de abordar la palatino, para resguardar palatino, pues las hacemos es con metal. ¿Para qué? Para poder garantizar la resistencia y el deslizamiento correcto de lo que es la guía anterior cuando el paciente está haciendo la protrusión. Otra desventaja que tiene la preparación para coronas parciales, ¿sí? Es ser meticuloso. Se sugiere trabajar con magnificadores
porque si se dan cuenta en la foto, tenemos que hacer biseles que sean continuos y muy precisos para que el técnico pueda copiar con definición y hacerme la corona parcial bien adaptadita, es decir, que no me quede sobreextendida. Por eso es que tenemos que trabajar con demasiada precisión y con instrumental que permita dar ese tallado nítido, ¿ok? La preparación, como dice entonces ahí en el último punto, se limita a dientes perfectamente intactos, donde tenemos suficiente tejido, como vemos en la foto, con dentina sana, ¿verdad? Y que tiene su longitud o la proporción coronorradicular. En el caso de las coronas, en el caso de las coronas completas, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues son revestimientos, se consideran extracoronales porque revisten parcialmente o en este caso completamente la superficie de ese remanente que me queda. Ah, ok, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchas? Sí, profe, ahorita sí. Ok, entonces estas coronas pueden estar elaboradas en aleaciones metálicas o pueden ser vitrocerámicas cuando estamos hablando de porcelana, ¿sí? Y por lo general son de inserción rígida, ¿ok? La inserción de las coronas completas es total y por ello se les considera como retenedores extracoronales. Extra porque es por o bordeando el contorno de la corona, ¿sí? Revisten o recubren todo el tejido, preparación dentaria remanente de la corona clínica del diente. Pueden, según el tipo de materiales del cual se elaboren, clasificarse en simples y en el primer tema, cuando el dispositivo protésico fijo está elaborado de un solo tipo de material. Por ejemplo, coronas de acrílico, que vendría siendo auto o termocuradas, si provisionales, las coronas de acero inoxidable y las coronas de porcelana. Cuando hablamos de coronas compuestas, cuando es decir, están constituidas primero por una estructura, en este caso un coping o cofia, se llama, que dependiendo del tipo de corona, si la va a hacer convencional, que es la corona metal cerámica o metal porcelana, como también se le llama, pues este núcleo o cofia está elaborada en metal y sobre esa cofia, bajo un principio de reacción y un mecanismo físico-mecánico, ¿verdad? De oxidación y químico, ¿verdad? De microretención, pues se da la adhesión entre o la retención, el revestimiento cerámico, ese núcleo de porcelana, que son coronas libres de metal, pues la cofia o coping puede ser, va a ser, que es el que le va a conferir la anatomía al diente, a la corona, pues va a ser de una porcelana afín al material de la cofia. ¿Ok? Siguiente. ¿En qué caso se indica colocar una corona completa? Por lo general, cuando, como les decía miércoles, cuando tenemos algunos aspectos clínicos observables en la primera consulta, donde no se puede nivelar el dolor o donde tenemos parte de la estructura remanente vulnerable y debemos tallarla para poder ganar soporte y resistencia. Si tenemos dentina reblandecida o dentina vulnerable, contaminada, pues obviamente debemos removerla y hacer la preparación, ser un poco más invasivo, pero eso a la larga va a ser más para el rendimiento de la prótesis. ¿Ok? Cuando la restauración requiere un máximo de retención, bueno, va de la mano. Cuando el diente pilar es corto, ya también lo conversamos, donde debemos darle una rielera para poder ganar tensión adicional cuando venga la cofia y favorecer el eje de inserción
Y cuando la extensión de la brecha dental es larga, por ejemplo, en el caso del puente fijo, donde tenemos una brecha intermedia que separa a los dos dientes pilares. ¿Ok? Según el material del que se elabora, ¿sí? Pues fíjense acá, tenemos primero básicas son material por excelencia para hacer los provisionales. Okay. Las ventajas que el acrílico ¿Ustedes escuchan a la profe? No. No. variada de tonalidades marfil y que van desde el número 51, 52, si mal no recuerdo, hasta el número 81, que es el más oscuro, hacia los marrones. A ver, que se le dejó de escuchar desde que empezó. Esta. Sí. Esta lámina. Sí. Ok, entonces Sí, vuelvo a repetir. Ok, vuelvo a repetir entonces. Según el material del cual se elaboran, me escuchan bien, ¿no? Cualquier cosa me escriben para yo entonces retroceder. No. Sí, profe, sí se... Ok. Las coronas, según el material del cual se elaboran, se clasifican y vamos a conversar primero sobre las acrílicas. ¿Ok? Cuando hablamos de colocar coronas acrílicas, ellas están indicadas es estrictamente cuando vamos a hacer provisación. ¿Ok? Es decir, después que tallamos el muñón, pues el paciente no se puede ir con el muñón expuesto, entonces nosotros debemos elaborar o mandar al técnico a que nos haga ¿verdad? Para después de nosotros haber tallado, pues adaptar ese provisional. Y una técnica es mandarla a hacer, como ya les dije, y hay dos tipos de procedimientos para el tratamiento de estas coronas acrílicas. Pueden ser realizadas con acrílico autocurado o con algo termocurado. Las tonalidades de acrílicos que se manejan para la elaboración de los provisionales, pues va desde los tonos más claros hasta los tonos más oscuros que tienden a ser marrones hacia marrón, un beige hacia marrón, que es indicado para pacientes que son fumadores o tienen los dientes muy hacia las tonalidades ocres o parduzcas. Pues esas son hay una gama que nos permite a nosotros podernos manejar para mandar a hacer el provisional al sustrato del paciente. ¿Ok? ¿Cuáles son estas coronas acrílicas? Pues el acrílico, como todos sabemos, es un aislante térmico y eléctrico, es decir, resguarda si el mundo es vital, evita que haya sensibilidad del tejido del complejo dentino pulpar. ¿Okay? Tiene una resistencia media-baja de las fuerzas compresivas y torsionales, de allí que pacientes que tienen una fuerza masticatoria, vamos a decir, medianamente agresiva, pues obviamente las posibilidades de que el material sea capaz de resistir esas tensiones, pues pueden promover, así puede provocar la fractura. Por lo tanto, como ya les dije, este tipo elaborado material están más indicadas hacia la parte de coronas provisionales, no definitivas. Los matices de color, ya les dije, están sujetos a unas guías de color que ustedes pueden comprarlas en las casas dentales, venden el catálogo o la guía coral, que es la misma que utilizamos para los dientes, para seleccionar los dientes en prótesis removibles y totales. Nosotros podemos mandarla a hacer, o si tenemos la guía Vita, pues también hay técnicos que les gusta que uno trabaje con la misma guía Vita. Sin embargo, al ser las provisionales acrílicas, pues es preferible trabajar con la guía coral. ¿Ok? Y la otra ventaja que tienen las coronas acrílicas, como ya les dije, como una restauración provisional, es decir, que va a permitir
posicionarla y desalojarla durante el lapso en que tengamos que hacer las pruebas preliminares. ¿Ok? Otro aspecto importante es que el técnico puede dejar bien delgaditas y nosotros podemos rebasarlas, es decir, darlas a la forma que le dimos al muñón, ¿sí? Y que me quede lo más aproximada y favorecer la retención. ¿Ok? Ajustar. Conclusión. ¿Cuáles las desventajas que tienen este tipo de coronas? Se fracturan ante fuerzas masticatorias elevadas, ¿verdad? Y obviamente ya vemos que el acrílico, el metacrilato de metilo, por lo general tiende a tener una tersura superficial mediana, no es muy buena, no es tan liso, sino que se generan microporos. Y estos microporos son nichos ávidos para la fijación del biofilm bacteriano. Si el paciente es fumador, a las manchas de nicotina, la nicotina se fija con facilidad, igual que la cafeína, y se tienden a oscurecer. Si el paciente no tiene una buena a mediano plazo o en un plazo rápido, pues tienden a pigmentarse. ¿Ok? Siguiente. Nombre deriva a lo que está entre paréntesis. Ellas son resinas modificadas para realizar restauraciones con técnica indirecta. ¿Ok? De allí que el desglose de lo que significa cerómeros en inglés, el Ceramic Optimized Polymer, es decir, polímeros optimizados con contenido cerámico. Las ventajas que tienen, vamos a decir que el paso intermedio a lo que sería una restauración estética libre de metal, ¿ok? Entonces los problemas que tienen es que tienen una resistencia a las fuerzas compresivas, es un poco mayor que las del acrílico, ¿sí? Y tienen una tersura superficial mejor que el acrílico, cual ofrece un mejor acabado porque son resinas, ¿ok? El componente cerámico de este material está inmerso en una matriz de resina y eso es lo que hace que su acabado, lisura superficial, pues sea mucho más bonito, ¿ok? Y tiende a pigmentarse menos, ¿ok? Nosotros podemos, al ser elaboradas, al ser la matriz resinosa, pues nos permite ajustar una vez cementado, si algún punto de contacto que haya quedado alto, pues nosotros podemos trabajar ajustando los contactos con una piedra de grano fino o ultra fino, ¿verdad? Colocando, claro está, el papel de articular para ver dónde tenemos que desgastar y posteriormente podemos, eso sí, tienen que ser ajustes muy pequeños, muy controlados, no se pueden ser exagerados porque si no se fractura el material, ¿ok? Pero podemos hacer ajustes oclusales muy sutiles y podemos lograr un brillo superficial utilizando las mopas o los discos de cerda de estos kits de estética que venden ahorita, ¿ok? Las desventajas que tienen los cerómeros es que la resistencia a la abrasión es de media baja. Si el paciente tiene o trabaja o utiliza muchos cepillos de cerdas muy duras y aparte utiliza pastas dentales con alto nivel de agente abrasivo, pues las posibilidades de que superficialmente estas restauraciones se vayan desgastando o abrasionando es de media a baja. ¿Ok? Si lo comparamos con el... ¿Ok? Se contraindica este tipo de material para pacientes con bruxismo porque obviamente al haber un alto nivel de abrasión, pues la tendencia es que se fracture. Y la otra gran desventaja es que dado el trabajo que lleva a elaborarla es tan meticuloso, ¿verdad? Y los costos de ese material tiene un costo, los técnicos te lo cobran casi igual que lo que te puede costar una corona metal cerámica que todos sabemos que es mucho más resistente. Entonces, ¿podemos ofrecerle al paciente este tipo de tratamiento? Sí, pero antes de que si el paciente tiene
primero, patrón de bruxismo, está indicado colocar esto, y si el paciente tiene facetas o interferencias oclusales, pues tampoco se recomienda. Se recomienda normoclusión y que obviamente no quieran colocarse una corona de metal cerámica y no pueden pagar una corona libre de metal. Entonces pudieran ofrecer este tipo de tratamiento pues, para poder trabajar. Fíjense acá en el catálogo que les adjunté aquí en la imagen, pues este material es tan versátil que puede ser utilizado también para realizar puentes fijos cortos de máximo 3 unidades y para poder lograr la resistencia. En el caso de que sea un puente fijo, pues fíjense que el núcleo o estructura que por ese número está constituido por una estructura a base de fibra de vidrio. ¿Ok? Siguiente. Entonces tenemos acá, dentro de la otra alternativa, pues están las coronas y puentes fijos metálicos. Fíjense lo que vemos acá en la primera imagen, en el lado superior izquierdo, como la estructura de este puente fijo es una estructura metálica, ¿ven? Que es lo que ustedes van a hacer todo semestre, y sobre esas estructuras y a nivel de los conectores que lo observan ahí, pues el técnico va a recrear los puntos de contacto y fíjense que el asentamiento de estructura debe quedar lo más perfecta posible. Fíjense que aquí del lado superior derecho, pues les muestro una estructura metálica para puente fijo de 4 unidades, es decir, de lateral a lateral, ¿sí? Y fíjense cómo los conectores no comprimen las papilas dentarias, que es importante, para que no me genere irritación a nivel de los tejidos gingivales, de los tejidos blandos. ¿Ok? Fíjense acá abajo, tienen otro puente fijo ya a nivel de... Y fíjense cómo igualmente debemos tratar de respetar las características del tejido, lo que es el contorno y la estabilidad. Ese sellado queda perfectamente uniforme, ¿sí? Y este va a depender de la precisión de las terminaciones cervicales en los muñones. Siguiente. Ya en las que van a realizar ustedes, ¿verdad? En las cuando estén estudiando, ya en octavo, pues van a desarrollar rehabilitaciones en metal porcelana. ¿Ok? El por qué es recomendable que ustedes dominen primeramente esta técnica, porque básicamente los pacientes que acuden a tu consulta o van a acudir a las consultas en la clínica de la universidad, son pacientes que ameritan que se les resuelva su problema, quieren algo fijo, no quieren algo removible, y obviamente si es en lo anterior y si tú ves el grado de higiene del paciente, pues obviamente esta rehabilitación ofrece la dureza y resistencia de la estructura metálica y la estética que obviamente el técnico, el ceramista, le va a otorgar mediante la colocación en las tonalidades más adecuadas, que obviamente el clínico le va a aportar restauraciones, como vemos aquí abajo, ¿sí? Son restauraciones que si el técnico domina la anatomía del diente, ¿verdad? De los dientes, pues te puede dar restauración con esa calidad, ¿ok? Decimos que las coronas metal porcelana están constituidas por una capa de porcelana fundida que va a revestir ese colado o estructura metálica que vimos en la imagen, en la diapositiva anterior, y la cual se ajusta a la preparación que ustedes tallaron, es decir, al tallado, bien sea del muñón vital, que fue lo que vimos el miércoles, como a la que vamos a ver el próximo miércoles, que serían las preparaciones en muñones en dientes no vitales, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas que tienen las coronas metal porcelana? Pues combinan la estética de la porcelana con la resistencia del metal. Ayuda a distribuir la fuerza de una manera mucho más armónica, más equilibrada, ¿sí? A lo largo del eje mayor del diente, el periodonto y hacia el hueso alveolar. Proporciona excelente calidad de retención, dada la cobertura total, ¿sí?
Es altamente biocompatible, obviamente los materiales, desde las aleaciones metálicas que sean para su elaboración, pues tienen propiedades afines o vamos a llamarlas amigables hacia el complejo dentino pulpar, es decir, el remanente coronal, y hacia los tejidos peridentarios, llámese tejidos blandos o llámese el hueso. ¿Ok? Es altamente biocompatible y no permite la fijación tanto del biofilm, es decir, de la placa bacteriana, como de la formación de cálculo dental. Es muy raro observar a un paciente que tenga cálculo adosado o adherido, mejor dicho, a la superficie de una rehabilitación protésica, salvo que tenga recesión gingival, es decir, que tenga cálculo subgingival por una inadecuación. Pero supragingivalmente la porcelana no permite la fijación ni de placa ni de... Y por último, el revestimiento cerámico ofrece una estabilidad de color y no se pigmenta como la... ¿Ok? La superficie de este tipo de rehabilitaciones metal cerámica o al ser la porcelana vítrea, ¿verdad? Pues ella tiende a ser lisa, ¿ok? Es muy poco, porque ellas son sometidas, no, salvo en algún astillamiento o se hayan fisurado durante su proceso de elaboración, ¿ok? Y es resistente a la abrasión. Quiere una alternativa que no funciona lo que les conversaba yo el miércoles pasado. La gran desventaja que y que ahorita dada la tendencia de materiales estéticos para rehabilitación protésica que se ofrecen, ellos desean más a estas coronas libres de metal. Que tiene la corona metal porcelana es que, como se los expliqué, el medio bucal obviamente está inmerso en una gran cantidad de fluidos que llegan de hidratar la cavidad bucal, como es el caso de la saliva, pero también hay presencia de fluido crevicular, que es el que va a estar en íntimo contacto con la terminación cervical, y obviamente dentro de esos fluidos, saliva y el fluido crevicular, ¿verdad? Pues obviamente hay bacterias, hay alimentos que se degradan, ¿verdad? Y la tendencia es de que ante pues el metal o el collarín de metal que ligeramente queda expuesto, ¿verdad? Pues hace que se corroa ante la cantidad de humedad y tiende a pigmentar ligeramente en algunos escenarios la encía marginal, formando como una especie de pseudotatuaje de amalgama. No sé si saben, o eso ya lo deben haber visto en patología, que es como una especie de mácula grisácea o mancha, ¿verdad? Que se trasluce a través del tejido blando, ¿sí? Y ese tipo de mácula grisácea también se observa cuando el paciente tiene una amalgama que no ha sido bien bruñida y no ha sido pulida. La amalgama se corroe y puede, si está muy sobrecontorneada, es decir, si está hacia proximal, genera un tipo de reacción parecida, ¿sí? Entonces, esa es la gran desventaja, que en algunos casos, no digo que en la generalidad, pero digamos de que un 10 a un 15% de los casos pasa esa situación. Entonces, por eso es que ahora la tendencia, los pacientes prefieren colocarse coronas libres de metal, ¿sí? Y de las ventajas que tienen estas coronas, estas vamos a hablar primero de las que son de porcelana pura. Por ejemplo, las coronas feldespatas, coronas de disilicato de litio, pues las ventajas que ellas tienen es que tienen una alta estética, ¿sí? Están indicadas para el sector anterior, transfieren los efectos ópticos de opalescencia y fluorescencia de manera muy aproximada a cómo lo hace el esmalte dental en condiciones normales, ¿sí? Otro aspecto importante es que evita la corrosión de la estructura metálica, porque obviamente no está, ¿sí?
y ofrece una resistencia a las fuerzas compresivas y tensionales media a alta, siempre y cuando existan oclusales excéntricas normales. Estamos hablando de un caso de normoclusión clase 1. ¿Ok? Casos de pacientes que tengan giroclasión o rotaciones, posiciones atípicas del diente que va a recibir la corona y que pudieran generar contactos o interpupiles, pues básicamente no se sugiere colocar una corona. Manejaríamos o colocar una corona metal cerámica, o si es de requerir una corona completamente libre de metal, pues nos iríamos a una corona con maquillaje o con revestida en porcelana. ¿Okay? Siguiente, se cayó María. Ajá. Que requieren una adecuada precisión en el tallado y manejo de los tejidos blandos. Por eso cuando les explicaba la posición o el tallado cervical, para poder colocar este tipo de coronas, siempre se indica que el tallado sea a nivel o yuxta, el tallado de la terminación sea o yuxta gingival o ligeramente supragingival, ¿ok? No subgingival, ¿ok? Requieren una adecuación en el tallado, así como en el manejo de los tejidos blandos para lograr un acabado como el que vemos ahí en las imágenes, que debemos desarrollar muy bien lo que es la parte del aspecto de la toma del color para que la coloración de la corona que se va a colocar coincida con las tonalidades de los dientes adyacentes, ¿ok? Y la posterior cementación, pues obviamente necesitamos colocar o utilizar agentes resinosos, cementos resinosos para poder mimetizar el color de la corona, ¿ok? Requiere un campo, obviamente estas coronas tienden a ser mucho más costosas si las comparamos con las anteriores que ya les acabo de mencionar. Requieren un campo operatorio libre de humedad, es decir, para poder cementarla necesitamos trabajar con aislamiento absoluto porque, como ya les dije, requieren el uso para su mención definitiva de cementos resinosos y ellos son sensibles a la humedad. Sí, en este tipo de aislamiento, pues las probabilidades de contaminación del sustrato y del mismo puede generar el despegamiento, ¿verdad?, de la misma. ¿Ok? Pacientes con muñones colados, pues se contraindica la colocación de totalmente de porcelana. ¿Ok? Siguiente. Como otra alternativa con respecto a las coronas estéticas, pues encontramos las coronas de circonio, ¿sí? Donde tienen como ventaja la alta resistencia a las fuerzas compresivas y flexurales, dado que el circonio es un elemento que tiene una alta resistencia, ¿sí? Y se indica, al principio se indicaba nada más para dientes, coronas en dientes posteriores, pero ahorita con el avance tecnológico en la fabricación de los materiales estéticos para rehabilitación, se han creado diferentes tonalidades y matices, tanto de translucidez como de opacidad para el circonio, y esto nos ha permitido entonces actualmente poder trabajar con coronas de circonio más translúcidas o más opacas dependiendo del sustrato del paciente. ¿Ok? Inclusive el circonio es tan versátil que si nosotros tenemos un paciente que tiene una corona de cerámica y el muñón, una vez que cortaste, quiere cambiar la corona por una estética, cuando tú retiras esa corona y observas que tienes un muñón colado metálico, pues con el circonio tú puedes enmascarar, le dices al técnico que la cofia te la haga en un circonio opaco, ¿verdad? Que permita enmascarar y ocultar la tonalidad de ese muñón metálico, así como vemos ahí en una cofia posicionada en el muñón de la unidad dentaria 21, y fíjate cómo reviste completamente
y al probar las otras dos podemos lograr un adecuado asentamiento a las preparaciones y posteriormente sobre esa copia o copine, el técnico va a entonces ir agregando los diferentes tipos de porcelana para darle la anatomía y la estética a dichas coronas. Es ideal por la estética en el sector anterior en caso de rehabilitación sobre implantes o sobre muñones colares. ¿Ok? Son biocompatibles con los tejidos bucales, no sufre corrosión como las coronas metacerámicas y tiene unos efectos ópticos y de translucidez adecuados. ¿Bien? Las desventajas, obviamente, estos tipos de materiales implican un procedimiento de laboratorio muy elaborado, lo cual hace que una corona en este tipo de metales esté rondando aproximadamente, dependiendo del tipo de corona que vayas a hacer, si la vas a hacer en circonio monolítico, con revestimiento cerámico, pues obviamente están desde los $90 hasta $120 nada más que la parte de laboratorio. Entonces, por eso te digo, el paciente tiene que saber, obviamente una corona de esta, pues estaría a nivel de laboratorio más o menos $600, $800 más o menos, ¿ok? Porque obviamente, además de lo que implica los costos de laboratorio, pues implica también un protocolo muy riguroso al momento de cementar este tipo de corona. ¿Ok? Otro método es el control de la humedad, ya se los mencioné, al igual que el de la porcelana pura, se requiere un protocolo de cementación. Por lo general se utilizan cementos de resina dual. La opacidad de la restauración protésica de no realizar adecuadamente la cervical. Eso va tanto para las coronas de circonio como para las coronas de disilicato, ¿sí? Nosotros tenemos obligatoriamente que aprender a hacer la selección del color. Eso se los voy a enseñar en el último tema del programa, para que cuando lleguen a clínica, pues puedan trabajar con la certeza de que están haciendo las cosas de manera correcta. Siguiente. Es entonces, para cerrar el tema hoy, ¿verdad? Que podemos decir que para poder rehabilitar, fíjense que de todo lo que ya hemos visto en lo que va del semestre, pues nosotros si dominamos la parte de lo que es la biomecánica y evaluamos lo que es la primera parte de la fase de rehabilitación, que es el llenado correcto de la historia clínica, igualmente la toma de la radiografía y evaluar con las fotografías clínicas las condiciones iniciales con las cuales llega el paciente, te va a permitir a ti como clínico establecer la sesión o establecer 2 o 3 tipos de tratamiento que tú puedas ofrecerle al paciente. Queda del paciente en función a sus posibilidades económicas seleccionar cuál es la que va a solicitar. Sin embargo, el que tiene la última decisión en función a lo que debe sugerir es el clínico, porque en función a cómo ocluye el paciente de la recomendación. Puede ser esta, pero obviamente el costo es más elevado, que me va a resultar mucho más, me va a garantizar a mí como profesional de que la oclusión y la durabilidad de la prótesis a colocar pues sea mejor. O no puedo pagar esta, doctora, pues entonces tenemos otra alternativa, es decir, el plan B, donde nosotros podemos garantizar también una estética adecuada, pero obviamente no una alta como las del libre de metal. Entonces, decimos que existen diversas alternativas para rehabilitar protésicamente un diente que ha perdido el componente coronal. Pero para garantizar el éxito del tratamiento de rehabilitación, es conveniente verificar las condiciones iniciales, como la cantidad de tejido de soporte y lo que es la parte periodontal, que ya eso lo hablamos, que es de fundamental importancia que no haya
Igualmente, de haber recibido terapéutica endodóntica, evaluar que está correctamente realizada para evitar posibles filtraciones, que eso lo vamos a conversar con detalle el miércoles. ¿Ok? En caso, pues evaluar la condición del complejo dentino pulpar en cuanto a las condiciones de esa dentina que está revistiendo la pulpa, ¿verdad? Para entonces poder tener garantía de que los riesgos de sensibilidad postoperatoria sean mínimos o nulos, ¿ok? Y básicamente eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre los aspectos que se han tocado? ¿Preguntas? Al momento de tener la cofia, hablé de, si quieres, no puedes abrir el micrófono. ¿Me oyen? Sí, Sí, se profe, oye, profe. Ah, ok. Ajá, sigue, Mariana, entonces. Cuando hablé de la cofia, dime. ¿Alguien más tiene alguna? Ajá, usted comentó que es un material metálico el cual recubriremos, que en el caso de la corona metal porcelana, la estructura, estamos hablando de que la cofia es lo que vimos en la imagen, el núcleo de estructura, que es la cofia, pues ella es la que va a ir revestida sobre porcelana, ¿sí? Ahora, si tú vas a trabajar sobre correcto. Si tenemos una rehabilitación, vamos a hacer una rehabilitación metal cerámica, ¿verdad? Pues obviamente, independientemente de si es un unión vital o no vital, la estructura metálica va a revestir ese retenedor intrarradicular que va a estar ahí abajo, ¿verdad? Y sobre esa prueba de estructura metálica es que va a ir el revestimiento de la porcelana. ¿Era eso o era otra cosa, María? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? ¿Todo claro? Que ya se están empezando a salir. Solo espero que en este segundo parcial no hagan lo mismo que en el primero. Bueno, entonces en vista de que no hay más preguntas y todo quedó perfectamente claro, pues entonces les deseo una feliz tarde y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Saludos, feliz tarde. Feliz fin de semana. Igual. Pueden irse retirando si ya terminaron y no hay preguntas.